Este es el 25º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis y hoy hablamos de encontrarle sentido a la restricción y el Sol en aspectos con Júpiter y Saturno. En esta relación que arma el Sol con estos dos planetas sociales, los planetas se clasifican en planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, planetas sociales, Júpiter y Saturno, y planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. El Sol está haciendo un aspecto con estos dos planetas sociales, y son planetas que tienen que ver con esta relación de lo individual con lo social, ¿no? Son parte de ese tejido en donde elaboramos una relación con aquello que nos excede. Saturno tiene mucho que ver con los límites que nos separan, pero también nos ponen en vínculo con el mundo, y Júpiter tiene que ver con algo de encontrarle un sentido, de encontrarnos con la posibilidad de la alegría, la felicidad, lo festivo. El Sol está en aspecto con los dos, y en este movimiento lo que nos trae a nuestra vida diaria es esta posibilidad de encontrarle un sentido a la restricción. Saturno representa la restricción y Júpiter el sentido. Este sentido que se le encuentra a la restricción tiene mucho que ver con lo que va produciéndose a lo largo de la vida. Bergson tiene una frase que yo cito un montón, que ya me la deben haber escuchado, que es: cuando la vida encuentra una dificultad, inventa un medio. El micelio, cuando va creciendo, extendiendo sus raicitas, muy parecidas a la forma en la cual las neuronas van elaborando, tejiendo conexiones, cuando el micelio avanza y se topa con algo, abre las patitas en las dos direcciones. Cuando venía avanzando en un sentido y choca con algo, abre las patas en las dos direcciones. Frente a esa adversidad, abre dos caminos posibles y busca en esos dos caminos posibles cuál es el que conduce hacia adelante en la vida. Este tránsito de Júpiter, haciéndole un aspecto a Saturno, haciendo un aspecto con el Sol, nos trae esa misma posibilidad de encontrarnos con ideas nuevas, con preguntas nuevas, con formas nuevas de procesar aquello que no podemos. Una gran pregunta que ordena nuestra subjetividad es cómo lidiamos con la frustración. Y Saturno, en Piscis, haciendo oposición con el Sol en Virgo, hablan claramente de frustraciones. Frustraciones que tienen que ver con: estoy buscando un sueño, un ideal, peleando en una dirección en la que finalmente termino necesitando admitir que no voy a poder llegar ahí a donde soñé, que no quiere decir que no llegue a un lugar interesante. Y en este sentido, Júpiter me permite encontrar otro sentido a los lugares a los que efectivamente llegué. Les podría traer acá la imagen del burrito que persigue la zanahoria. Durante mucho tiempo en nuestra vida vamos a estar persiguiendo metas. Las metas tienen un componente saturnino y un componente jupiteriano. Perseguimos metas. Y muchas veces lo que pasa con esta meta es eso mismo que le pasa al burrito con la zanahoria. Perseguimos una meta inalcanzable que solo nos permite caminar y caminar y caminar haciendo enormes esfuerzos. Y muchas veces lo que pasa es que esa meta se desluce, pierde potencia, pierde brillo, o la alcanzo, logro dar con aquello que durante mucho tiempo perseguí, para finalmente darme cuenta que en realidad hay algo en esa meta que ya me quedó viejo, que no tiene que ver conmigo, que no tiene que ver con lo que quiero, con lo que soy, con lo que más profundamente busco. En ese momento la zanahoria está podrida, logré comérmela, lo que fuere, pero el burrito logra abrir la mirada y observar a dónde efectivamente llegó. Yo venía persiguiendo la zanahoria, pero ¿a dónde llegué? Porque tenía la vista fija ahí, pero ¿a dónde estoy? Se abre el paisaje. Esta es una posibilidad que nos trae Júpiter en cuadratura con Saturno y con el Sol. Poder encontrar otros sentidos, poder encontrarle otro sentido al camino que yo ya efectivamente transité, persiguiendo una meta imposible. Lo digo de otro modo: persiguiendo lo imposible yo alcanzo algo, porque efectivamente algo alcancé. ¿Qué? ¿Me alcanza esto que logré alcanzar en esa persecución imposible? Si persigo lo imposible, estoy condenado a la insatisfacción. Pero si en cambio me entrelazo con lo posible, le encuentro el jugo a lo posible, le encuentro un sentido a lo posible, aparece una satisfacción.
hay algo que celebrar, algo puede ser festejado. Algo de lo que nos trae el tránsito de Júpiter en aspecto con Saturno y con el Sol es este posible festejo, es esta posible celebración. ¿De qué? Bueno, de la vida, de que finalmente le terminamos encontrando la vuelta siempre. Otra imagen que podría traerles es este cuento del monje budista que se encuentra en una familia muy pobre, que vivían gracias a una vaca lechera, y que agarra a la vaca y la tira a un precipicio. Y el discípulo se queda consternado, no entendiendo qué es lo que hizo su maestro. Hablé un poco de esto en el texto de la luna nueva en Virgo. Y entonces pasa el tiempo y este discípulo se queda con la culpa y la rumia, y vuelve una y otra vez y se siente muy mal. Hasta que un día decide volver a pedir disculpas en nombre de su maestro a esa comunidad, a esa pequeña familia que vivía de esa vaca y que el maestro con tanta crueldad había destruido. Y llega a donde esta familia vivía y se topa con una familia muy próspera, que a partir de la pérdida de la vaca, a partir de la restricción de no tener cómo hacer, había desarrollado un montón de actividades, talentos y capacidades. Hay algo en este cuento que tiene algo muy interesante para pensar la restricción como una posibilidad, como una posible apertura, como un portal, pero que tiene un doble filo. La otra cara peligrosa de este relato es creer que las cosas dependen simplemente de nuestro mérito, de nuestro esfuerzo y de nuestras capacidades y atributos. En muchas ocasiones, terminar de entender las restricciones es lo que nos permite encontrarle una salida a ese laberinto. Cuando yo entiendo la restricción y cuando yo entiendo cómo la restricción ofrece a su vez un soporte, entonces estoy en condiciones de transformar mi vida para sintonizarla más profundamente con lo que es, con lo que efectivamente es. Pero si yo tengo la fantasía de que todo lo que hago, de todo lo que soy y sobre todo de que todo lo que tengo depende de mí, bueno, estoy en un error. Si yo no soy consciente de la herencia que está detrás de mí, sosteniéndome y permitiéndome desplegarme con confianza, con seguridad, con solidez, entonces seguramente tenga un temor que no me corresponde, una incertidumbre que no tiene que ver conmigo. Y esto limite mi camino, mis preguntas. Del mismo modo, cuando yo desconozco un origen más humilde que hace que la restricción sea una marca, lo que no me permito es entender de qué forma tengo que poder desarrollar ciertas capacidades de generar recursos que compensen un poco esto que no recibí. Y sobre todo, que no me pongan en un plan de exigencia conmigo misma, conmigo mismo, que se vuelva destructivo. Quiero decir, si yo nací en el 80 y pico, 90, y no tengo una casa, es probable que sea porque no la heredé. No porque trabajé poco, porque no me esforcé lo suficiente, porque hay una crisis a nivel global en relación a lo inmobiliario que hace que muchísimas personas de nuestra generación no tengan acceso a la vivienda. ¿Esto quiere decir que tengo que tirarme a tomar leche de mi vaca lechera y conformarme? No, puedo intentar crecer, moverme y desarrollarme como para poder generar los recursos que me permitan construir una casa, comprarme una casa. Pero con la conciencia de que para mi generación, para mi época, esto es todo un desafío. Si no tengo esa conciencia, corro el riesgo de castigarme por no tener lo que, bueno, ninguna otra persona tiene y tiene sentido que no tenga. Si yo no puedo ver toda esta herencia que está detrás mío sosteniéndome, incurro en una sobreexigencia que tiene que ver con creer que todo depende de mí y con no poder apoyarme en lo que hay. Y si yo no registro que lo que no tengo es parte de una época en la que esto que yo no tengo también falta en general, incurro en una sobreexigencia que tiene que ver con no aceptar las restricciones como parte de mi juego. Si yo empiezo el juego con 100, no es lo mismo que si lo empiezo con 10. Y podemos pensar esto desde miles de lugares y cada cual propondrá una solución diferente o verá un problema diferente, pero la cosa es que a nivel individual es necesario registrar
esta realidad. ¿Empecé con 10 o empecé con 100? Y 10 en el 2024, ¿qué vale? ¿Qué se puede con 10? ¿Cómo haría en tal caso para generar 100? ¿Qué tengo que hacer para eso? Pero generar 100 es fruto de una astucia, de una cierta brillantez. No es algo que yo tenga que hacer para considerarme un ser humano válido. Estamos trabajando con Saturno, estamos trabajando con la sobreexigencia y estamos trabajando con la posibilidad de que adecuarnos a la realidad que vivimos nos permita regular una sobreexigencia que puede volverse atroz y destructiva. Yo venía persiguiendo un tengo que inevitablemente Saturno se compone así, ¿no? Se compone de mandatos, es lo que tengo que hacer. Pero inevitablemente esto que tengo que hacer de algún modo u otro falla. Falla porque no lo logro o falla porque aun cuando lo logro no me da lo que yo creí que me iba a dar. Si yo tengo que llegar a la luna y no puedo llegar a la luna, voy a sentir la frustración de no haberlo logrado. Pero si alcanzo la luna, voy a sentir la frustración de que esto no me trae la recompensa que yo anhelaba. Entonces los tengo que están condenados necesariamente a la frustración. ¿Cómo lidio con esa frustración? Bueno, Júpiter es un gran aliado para lidiar con esa frustración. Nos permite encontrarle un sentido a esto que realmente pasó, a esto que efectivamente encontré, a lo que se produjo. Esto que se produjo tiene un sentido, no es absolutamente vacío, no es una pérdida de tiempo todo esto que hice. Yendo para el lado de los tomates, llegué a un lago. Y este lago tiene que ver con lo que yo soy. Y este lago me permite ser lo que yo soy. Esto nos habilita a leer Júpiter. Todo este camino hecho en una dirección equivocada también me permitió desarrollar mi capacidad de caminar. Y era la dirección equivocada para determinado propósito, pero quizás cuando cambia el propósito, cuando cambia la meta, y esto también nos permite Júpiter, en especial en Géminis, cuando cambia la meta, quizás todo este camino no fue en vano, sino que tiene un posible sentido, trae una posible riqueza, o mejor dicho, todo este camino recorrido vuelve posible un sentido y una riqueza. Para esto es necesario abandonar una rigidez con la que venía concibiendo mi vida, venía pensando mi vida en cierto código. Necesito poder abandonar esa rigidez. Entonces, ¿por qué traigo el cuento del monje que tira la vaca por el precipicio? En parte para decir, a veces las restricciones abren posibilidades y nos permiten cosas, pero también para decir, no creamos que nuestra prosperidad depende solamente de nuestro esfuerzo. Ese es uno de los grandes engaños de nuestra contemporaneidad. Nuestra prosperidad depende de qué tan profundamente nos podamos entrelazar con otros seres humanos, a través de nuestro oficio, a través de nuestra tarea, a través de nuestra actividad. Pero la prosperidad no va a ser aquella que se supone que tenemos que llegar, aquella que anhelamos. Va a ser la posible. Quiero decir, si yo me entrelazo hermosa y armónicamente con mi sociedad en Argentina, no es lo mismo que si lo hago en Uruguay, no es lo mismo que si lo hago en Europa, en cuanto a la cantidad de recursos que esto genera. Pero esa frustración que puede generarnos, no sé, no volverme millonario a pesar de ser un abogado exitoso, por decir algo, es interesante poder limitarla y acotarla, y quizás ver también las potencias y las posibilidades que me brinda el lugar en el que estoy. Quizás este abogado que soy también es gracias a que en mi país hay universidad pública, por poner un ejemplo, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Que quizás en otros países, no sé, en Chile, no hay esta universidad pública que me permitiría ser este abogado exitoso. ¿Cómo produce en mi felicidad ser esta persona que soy, adecuando las expectativas a las posibilidades de mi entorno? Que no sé, no sé si están bien, si están mal, si tendría que... No voy por ahí, no va por ahí mi pregunta, sino algo de cómo individualmente puedo lidiar, puedo dialogar, puedo vincularme con estas restricciones objetivas. ¿Puedo tener otra conciencia a la hora de votar? Sí, sin dudas, es una respuesta posible, pero justamente voy a abrir la pregunta y a ver cuántas capas posibles de sentido tiene esta pregunta. Lo que yo haga
después de que esa vaca se cae al precipicio, no depende solamente de mí y de mi esfuerzo. Y no es que yo antes estaba prendido a esa vaca por vagancia. Lo que yo haga depende mucho de las posibilidades que me brinde mi contexto, mi entorno, mi nosotros. Lo que yo haga es algo que estamos haciendo. Quisiera en este episodio hacer alguna puntualización respecto de por qué este podcast se llama Kit Astrológico para sobrevivir al apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? Bueno, hay varias cosas que se pueden decir. Por un lado, podría decir algo como que el apocalipsis es una fantasía narcisista de que yo no me voy a ir solo, se vienen todos conmigo. Si me voy yo, se vienen todos también. No me voy a morir como una cosita aislada y perdida y como un suspiro de la vida me iré. No, me voy a morir junto con toda la humanidad. Esa es una pata innegable, por eso la menciono. Otra cosa que podría decir del apocalipsis es que tiene cierto grado de realidad. Quiero decir, el calentamiento global y la amenaza posible del crecimiento de las mareas y la desertificación y etcétera, y el invierno nuclear, eso tiene sus grados de realidad. También es, en cierto modo, una fantasía que ordena nuestra existencia. Va a pasar algo terrible que se va a llevar a toda la humanidad puesta y entonces yo, no sé, me voy a vivir a Alaska. Una cosa más que me gustaría decir respecto del apocalipsis es que tiene su origen bíblico en esta idea de Dios limpiando la impureza de los humanos. Y en cierto sentido hay algo de ese valor de la palabra apocalipsis, que es lo que yo quiero traer en este kit. No porque me haya vuelto loco y crea que un día Dios nos va a ahogar a todos, sino porque de alguna forma los transpersonales traen, en cierto modo, un trabajo de limpieza y de depuración. De aquello que, fundamentalmente de aquello que hacemos intentando protegernos y defendernos, ¿no? Los planetas transpersonales nos traen una transformación muy profunda, nos ahogan, nos meten un tornado, arman un terremoto, que lo que busca con ese terremoto, con ese tornado, con esa inundación, es poder, de alguna forma, abrirnos a ser eso que somos más profundamente. La depuración a la que nos invitan los transpersonales y sus tránsitos es la limpieza, el desarme de una identidad que construimos defensivamente para refugiarnos de los peligros de la vida, pero que de alguna forma nos mantiene en un encierro interno. Entonces podríamos pensar lo apocalíptico en ese sentido, ¿no? Estos tres planetas transpersonales cambiando de signo, que es un poco la tónica de por qué traigo la palabra apocalipsis, pensados como un vector de transformación de la identidad subjetiva de cada quien, singular e individual, y por lo tanto colectivamente, también de la identidad de los países, de las naciones, de la humanidad, la identidad de los modos de organización social, de los modos de organización económicos, de los modos de organización políticos. Esa transformación profunda de una identidad que da lugar a otras posibilidades y a otras potencias. No es que necesaria e inevitablemente esas otras posibilidades y esas otras potencias son mejores que lo que había. Pero si lo pensamos y vemos cómo vivimos hoy respecto de cómo vivíamos hace 200 o 300 años, es bastante claro que hay un montón de peligros que ya no están, que hay un montón de amenazas que ya no están, que hay un montón de malestares y de incomodidades que hemos logrado humanamente ir conjurando. ¿Con costos? Sin duda. Sin duda. Pero me parece que no es del todo irracional ser optimistas respecto del futuro, a pesar de todo lo difícil que puede plantearse. En muchas ocasiones es más fácil lidiar con la certeza de la catástrofe inminente que con la incertidumbre. Y me parece que Plutón en Acuario nos trae un gran desafío en ese sentido. Lidiar con la incertidumbre es de alguna forma entrelazarse con la vida en un diálogo que tiene más que ver con la improvisación y con el juego que con saber de antemano qué es lo que va a pasar. La palabra apocalipsis la traigo un poco en juego, un poco haciendo un chiste, una broma. Bueno, no es que va a venir el apocalipsis, ¿no? Jugando con ciertos sentidos que estaban dando vuelta en el mundo astrológico a partir de todos estos cambios. Lo traigo medio como una ironía, como algo lúdico, pero con este contenido más o menos real, que tiene que ver con algo de lo que podríamos pensar desde el tarot.
tenemos dos cartas. La carta de la torre. Las estructuras emocionales que yo construí, les cae un rayo, salgo volando, se destruye todo y de ahí en adelante algo se abre. Algo de esto traen los tres transpersonales cambiando de signo, sin duda. ¿Hay algo de eso apocalíptico? Claramente. Hay un gran final. Hay un gran final en el modo de pensarme a mí misma, a mí mismo. Hay un gran final en el modo de vincularme con los otros. Hay un gran final en concepciones éticas, filosóficas, políticas y económicas que marcaron todo un periodo de la propia vida y de la humanidad. Hay un gran final en ciernes, ¿no? Estamos en el umbral de un gran final y de un comienzo. Y también podríamos pensar en la carta del juicio, que literalmente habla del apocalipsis, ¿no? Están ahí los ángeles tocando la corneta en el cielo, en la carta del juicio, en donde están convocando a que se levanten los muertos. Y en algún sentido esta carta se puede leer como esa llamada profunda de la vida a lo más esencial que nos habita. En ese sentido me parece también lindo pensar el apocalipsis como esa convocatoria a lo más profundo que habita en nosotros, que destruye necesariamente la identidad que construimos para defendernos. ¿Para defendernos de qué? Bueno, la vida tiene en su comienzo, para los seres humanos, algo bastante difícil de tragar, ¿no? Nos separamos de la totalidad, del absoluto, de Dios, nos separamos de nuestra madre porque nacemos, salimos del vientre materno y eso implica mucho dolor, mucho sufrimiento. Mucho del reajuste que nos van a traer los tránsitos tiene que ver con poder salir de las defensas emocionales que tejimos para protegernos de cosas que nos atacan. Esas cosas que nos atacan esta semana tienen una puntualización que me parece interesante traer, que es la cuadratura de Marte con Venus y con Lilith por un lado y con el nodo norte por el otro lado. Y Marte en el signo de Cáncer. ¿Qué puntualiza esto? Bueno, nos lleva a observar qué relación tejimos con la violencia, de qué forma la violencia se volvió parte de nuestro cuerpo. Este es uno de los grandes vectores a los cuales reaccionamos construyendo una identidad defensiva para protegernos de la violencia, de la agresión, del daño. Acá hay algo bastante frecuente, ¿no? Mucho de lo que hacemos es para protegernos de esto, como, bueno, me porto bien, así me quieren, y si me quieren no hay maltrato, no hay daño, no hay dolor, no hay agresión. Ese tránsito a su vez trae posibilidades de lidiar de otra forma con las memorias de agresión, con las memorias de violencia que cargamos en nuestro interior. Marte al pasar por Cáncer va a estar removiendo esas memorias. Y esto puede ser incómodo, puede ser doloroso y perturbador, puede traer muchas angustias, pero no deja de ser profundamente liberador. No solo porque aquello que pesa en nuestra conciencia está efectivamente pesando, aunque no lo tenga presente, aunque no lo vea, si está sepultado en mí, tiene un peso, tiene una densidad que en la medida en la que lo veo, lo nombro y lo puedo ir sacando, va produciendo un gran alivio. Pero también porque cuando me estoy defendiendo de algo que ya pasó, que ya terminó, que ya no está más acá, se construyen una serie de reacciones emocionales a la vida que muchas veces condicionan mucho la posibilidad de, por decirlo así, ser feliz. La posibilidad de encontrarme en lugares más luminosos, más potentes, más creativos, más vitales, más alegres. Entonces esto, cuando yo logro tramitar algo de esa violencia que está en la memoria, despejo una energía para producir, para crear, para generar nuevas circulaciones. No quisiera irme sin mencionar algo de lo que también traen los arquetipos saturninos, con los que trabajamos al principio del podcast, y marcianos, que tiene mucho que ver con la identidad masculina. Los hombres en general se van a posar mucho en su Marte y en su Saturno. Trae mucho la fuerza, la resistencia, la rigidez emocional, la capacidad de estar plantado y parado frente a la adversidad y la respuesta emocional de la agresividad y de la rigidez como formas de vincularse con el mundo. Esto tiene mucho que ver con la identidad hombre. Es interesante pensar de qué otras formas podemos habitar los hombres, quienes nos identificamos con esa identidad, la masculinidad, lo masculino y qué otras circulaciones posibles podemos permitirle a nuestro Marte y a nuestro Saturno.
Pero es interesante en general preguntarnos, sea cual sea nuestra identidad de género, cómo habitamos la agresividad, cómo habitamos la fuerza y cómo habitamos la capacidad de sostener. ¿Qué hacemos con nuestro Marte y con nuestro Saturno? ¿Lo ponemos en alguien más? ¿Alguien que nos agrede y nos somete? ¿O podemos apropiárnoslo y vivir de alguna forma de acuerdo a esa propia fuerza y a esa propia capacidad de sostener? ¿Cuánto me encuentro con la fuerza y con el sostén como una cualidad propia y cuánto la encuentro en el otro? Podría decir de alguna forma que la salida de un vínculo de sometimiento, salir de un lugar de objeto, salir de un lugar en donde los demás me oprimen, requiere necesariamente tomar algo de ese Marte y tomar algo de ese Saturno. Es lo que nos permite poner un fin, poner un coto, poner un límite a el avasallamiento de los demás y de las demás. A esto de el mundo que toma demasiado de mí, yo logro contrarrestarlo con Marte y con Saturno. Si no dispongo de la energía de estos planetas, el otro va a tomar de mí, va a tomar de más. Y en general, ese otro que toma de mí y que toma de más, va a traer esta energía de Marte y esta energía de Saturno. Entonces, parte de un proceso de liberación, Júpiter requiere, y Sol también, ¿no? La libertad tiene mucho que ver con Júpiter y con el Sol, es la libertad de ser quienes somos, es la libertad de poder encontrar en el mundo escenarios que alojen lo que somos, que nos den un lugar para ser quienes somos. Entonces, para poder encontrarme con esa libertad de Júpiter y del Sol, yo necesito encontrarme con mi Marte y con mi Saturno, necesito encontrarme con una autonomía emocional y material lo suficientemente profunda como para sostener lo que yo soy con independencia de los demás. Esto vale para cualquier identidad de género. Poder habitar saludablemente mi Saturno y mi Marte me permite sostener mi propia individualidad y desde ahí caminar en un sentido libre, caminar hacia la libertad. La libertad ya no entendida como, no sé, viajar o de una forma específica y puntual, ¿no? Sino hablo de la libertad como la libertad de ser quien soy, la libertad de jugar los juegos que tienen que ver conmigo, de encontrar las palabras que nombran lo que yo quiero y de encontrarme justamente con la posibilidad de habitar más o menos cerca de lo que yo quiero. Gracias por volver a sintonizarnos esta nueva semana, por acompañarnos a estos 25 kits que fuimos haciendo. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología, pueden buscar Espacio Interior Astrología. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, Spotify, YouTube, las plataformas de podcast que ustedes consuman. Estamos también sacando otros videos en YouTube, creo que los voy a subir a Facebook, con contenidos astrológicos un poco más permanentes y que se sostienen a lo largo del tiempo, así que les invito a chusmear nuestros canales. Les mando un gran abrazo, gracias por estar y nos vemos la semana que viene.